Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. La desaparición de Dale Williams se convirtió en un enigma que resonó en la comunidad de Urevan. Mientras la familia y amigos se aferraban a la esperanza de su regreso, las investigaciones iniciales no lograban avanzar. La llamada que recibió el mecánico resultaría ser un destello de una vida interrumpida, un eco de una realidad que se desvanecía con el paso de los días. Las horas se convirtieron en semanas, y la incertidumbre se apoderó de quienes lo conocían. Al igual que cada uno de los 90 días que transcurrieron desde su desaparición, la angustia y la inquietud se incrementaron, transformando la búsqueda en un esfuerzo desgastante y lleno de promesas rotas. Su esposa, desesperada por respuestas, llegó a contactar a medios locales, buscando visibilidad y esperanzando que alguien, en algún lugar, pudiera arrojar luz sobre el destino de su amado. El hallazgo de la camioneta de Williams en el fondo del estanque trajo consigo una serie de preguntas inquietantes. Mientras los buzos recuperaban el vehículo y las autoridades se preparaban para investigarla, la comunidad se encontraba en un estado de shock. ¿Qué había llevado a Dale a este lugar, tan alejado de su taller? La teoría de un accidente se contraponía a la posibilidad de una situación más siniestra. La policía, al abrir la camioneta, no solo encontró un vehículo hundido, sino también una narrativa de desventura que aún se entrelaza con el misterio de su desaparición. ¿Por qué nunca llegó a su destino en Paradox Valley? Las respuestas parecían estar sepultadas bajo el agua, convirtiendo el estanque en un testigo mudo de una tragedia aún por resolver. La desaparición de Dale Williams no solo dejó a su familia sumida en el dolor, sino que también suscitó un gran interés en los medios locales y la comunidad. Las semanas siguientes a su desaparición, la noticia se propagó como un reguero de pólvora, acaparando portadas y espacios en los noticieros de Urevan. Sin embargo, la esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía lentamente. El 20 de octubre de 1999, cuando finalmente se encontró su camioneta, la comunidad se paralizó. Descubrir que el vehículo estaba estacionado de manera extraña, con el encendido activo y las ruedas apuntando hacia el estanque cercano, hizo que la gente comenzara a preguntarse si realmente había un accidente o si la situación era mucho más siniestra. Las teorías comenzaron a florecer, cada una más inquietante que la anterior. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Sin respuestas y con muchas preguntas, la familia Williams decidió organizar vigilias y eventos en honor a Dale, esperando mantener viva su memoria y quizás, atraer la atención de alguien que pudiera tener información valiosa. El 14 de noviembre de 1999, se realizó una marcha en Urevan, donde cientos de personas se unieron en una muestra de solidaridad. Durante la manifestación, la esposa de Williams, con la voz entrecortada, expresó: «No descansaremos hasta que sepamos la verdad». La emoción palpable de aquel día resonó en todos los presentes, pero no logró traer la resolución que tanto anhelaban. El terror que envolvía el caso fue amplificado cuando los medios de comunicación comenzaron a tomar un interés renovado en la historia de Dale. Algunos reporteros investigaron conexiones entre su desaparición y otras misteriosas desapariciones en la región, lo que desató una ola de especulaciones sobre la posible existencia de un patrón de crímenes. En particular, se encontraron similitudes entre el caso de Williams y el de otras personas que, como él, desaparecieron sin dejar rastro en circunstancias extrañas. En el centro de esta inquietante red se encontraba un antiguo mapa que trazaba los lugares donde se habían registrado las desapariciones. Esto hizo que muchas voces clamaran por justicia, buscando no solo respuestas sobre Dale, sino también sobre aquellos cuyas historias aún permanecen en el limbo del olvido. Mientras las autoridades se sumergían en el análisis del caso, las pistas eran escasas y confusas. La llamada que Williams recibió fue de un número que nunca pudo ser rastreado.
En una época en que la tecnología no permitía seguir el rastro de cada comunicación, esta sombra de incertidumbre se convirtió en una carga pesada para quienes buscaban esclarecer el suceso. Con solo un rastro de su existencia, la madre de sus hijos se sentía atrapada en un ciclo de desesperación y búsqueda, aferrándose a la idea de que, algún día, la verdad saldría a la luz. La angustia de no saber se transformó en un eco de preguntas: ¿dónde estaba realmente su esposo? ¿Qué había sucedido en ese fatídico día? A medida que los días se convirtieron en meses, la historia de Dale Williams se entrelazó con la historia de otros desaparecidos, cada uno con su propio misterio, cada uno con un anhelo de justicia y resolución. Mientras los días pasaban, la historia de Dale Williams se entrelazó con el de otros desaparecidos en la región, todos ellos con historias que desafiaban la lógica y la comprensión humana. La incertidumbre que rodeaba su desaparición se expandió, creando una atmósfera de desasosiego en Urevan. Cada año, en el aniversario de su desaparición, la comunidad se reunía para recordar a aquellos que jamás regresaron. Dale se convirtió en un símbolo de la lucha contra la indiferencia, pero también del terror que puede acechar en los lugares más inesperados. Sin embargo, la verdad seguía oculta, aguardando su momento para salir a la luz. Las revelaciones sobre la desaparición de Dale Williams se tornaron cada vez más inquietantes al profundizar en su vida personal y las relaciones que mantenía. Un año antes de su desaparición, múltiples fuentes señalaron que Williams había tenido un desacuerdo severo con un viejo amigo, un hombre de nombre desconocido que había caído en problemas legales. Este conflicto, que no trascendió en los medios en su momento, dejó a muchos preguntándose si el resentimiento acumulado había escalado en un acto violento. Este amigo, tras la desaparición, se mudó abruptamente de la ciudad, lo que suscitó sospechas. Las autoridades, en su afán por desentrañar el misterio, lo interrogaron minuciosamente, pero nunca se obtuvieron pruebas concluyentes que lo implicaran directamente en el caso. La incertidumbre persiste, y en el corazón de Urevan, la sombra de la traición se cierne sobre la memoria de Williams. Como parte de la investigación, se recopilaron numerosos testimonios de quienes vieron a Williams la última vez. El día de su desaparición, un grupo de amigos aseguró que él se mostraba nervioso y distante, como si presentía algo ominoso. Sin embargo, la llamada que recibió antes de salir del taller fue el punto de inflexión que muchos ahora consideran crucial. Para muchos habitantes de Urevan, el hecho de que la llamada haya sido de un número desconocido alimentó las teorías más oscuras. ¿Era un viejo conocido? ¿Una amenaza disfrazada? El enigma aumentó cuando se reveló que la llamada se había interrumpido abruptamente, como si alguien, al otro lado de la línea, hubiera decidido poner fin a la conversación de manera dramática. En la mente de muchos, esta llamada se convirtió en la manifestación del horror que se cernía sobre Dale. La comunidad de Urevan comenzó a hacer conexiones inquietantes a medida que más personas se unían a la búsqueda de respuestas sobre la desaparición de Dale Williams. En el corazón de este doloroso proceso se encontraba un antiguo mapa descubierto por los investigadores locales, que trazaba con punteadas las diversas desapariciones en la región. El mapa reveló que entre 1980 y 2000, al menos 11 personas habían desaparecido en circunstancias similares, dejando tras de sí un rastro de angustia y preguntas sin respuesta. Las similitudes en los relatos de los testigos comenzaron a ser cada vez más crudas. En muchos casos, las últimas llamadas hechas por los desaparecidos parecían estar conectadas entre sí, y en todos los casos, el silencio abrupto seguía a esas llamadas, como si alguien hubiera cortado la comunicación de un modo deliberado. Sin embargo, la falta de pruebas físicas complicaba cada intento de dar sentido al misterio. El caso de Angela Hammond no fue un suceso aislado. 8 meses después,
En diciembre de 1991, otra joven, esta vez de 21 años, desapareció de manera similar en un pueblo cercano, llamando nuevamente la atención sobre la inquietante conexión entre estos casos. Las historias de cada una resonaban en las comunidades de Urevan y Clinton, creando un hilo de miedo compartido. La ausencia de respuestas se hizo palpable, dejando a cada familia atrapada en una pesadilla constante. Mientras el eco de la pregunta ¿qué ocurrió? Continuaba, la falta de conclusiones se volvía cada vez más insoportable. Cada año que pasaba se convertía en una nueva capa de luto, una carga emocional que parecía no tener fin. La desaparición de Angela Hammond, un suceso que conmocionó a Clinton, Missouri, se une al misterio que rodea a Dale Williams. El 4 de abril de 1991, Angela se encontraba en una cabina telefónica, a tan solo 7 cuadras de su casa, cuando su vida dio un giro hacia lo inimaginable. Un vehículo, una camioneta verde con una calcomanía de un pez, pasó repetidamente cerca de ella, creando una atmósfera de inquietud. El instante en que la llamada se cortó con el grito desgarrador de Angela dejó una huella imborrable. Rob Schaefer, su prometido, escuchó ese grito y se convirtió en un testigo impotente de la tragedia que se desplegaba ante sus ojos. Rob intentó actuar rápidamente. Tomó su automóvil y salió a la búsqueda de Angela, pero en su intento de rescate, se encontró con que la camioneta se alejaba rápidamente. La desesperación se apoderó de él cuando su auto se detuvo, dejando atrás un eco de su voz llamando a Angela. La policía, en su búsqueda por encontrarla, verificó cientos de camionetas que coincidían con la descripción, pero la pista se desvaneció casi tan rápido como había comenzado. La angustia en la comunidad crecía mientras el tiempo pasaba y Angela seguía desaparecida. La historia de Angela Hammond, junto con la de Dale Williams, se convierte en un símbolo de aquellas desapariciones que marcan a las comunidades, dejando un legado de preguntas sin respuesta. En el próximo capítulo, nos adentraremos en la búsqueda de justicia y las huellas que estos casos han dejado en las familias y en la sociedad. ¿Qué se necesita para desenterrar la verdad detrás de estos crímenes? ¿Y quién escuchará finalmente las voces que claman por justicia? La desaparición de Angela fue un impacto devastador no solo para su prometido, Rob, sino también para la comunidad en la que vivía. Durante semanas, los habitantes de la pequeña ciudad se unieron en la búsqueda, repartiendo volantes y organizando vigilias. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, la esperanza se convertía en desesperación. El 11 de enero de 2004, Rob se encontraba en una reunión con amigos cuando recibió una llamada inquietante que lo hizo recordar la angustiante última conversación con Angela. La voz al otro lado de la línea advertía sobre el peligro que acechaba en las sombras, un recordatorio de que la incertidumbre siempre puede volver a aparecer. Mientras la desaparición de Dale Williams continuaba sin respuesta, otra historia de misterio y horror resonaba en Estados Unidos. En el mismo año, 1991, la desaparición de Angela Hammond, una estudiante de 22 años de la Universidad Estatal de Missouri Central, dejó marcada a la comunidad de Clinton. Esa noche, después de una barbacoa, Angela hizo una llamada telefónica a su prometido, Rob Schaefer, justo cuando se encontraba en su auto, buscando ayuda tras un problema mecánico. Rob escuchó su voz, entrecortada y llena de pánico, mientras un hombre intentaba forzarla a entrar en un vehículo. La conversación se cortó abruptamente, dejando a Rob en un estado de nerviosismo extremo, y en su mente, una pregunta aterradora: ¿qué le está pasando? A medida que se cerraba este capítulo de desapariciones misteriosas, se hacía evidente que el horror no solo residía en el acto mismo de desaparecer, sino en el silencio que sucedía a esos eventos. El dolor inmediato de la pérdida se transformaba en una herida abierta por la incertidumbre, y la búsqueda de respuestas se convertía en una obsesión. Las familias afectadas quedaban atrapadas en un ciclo de esperanza y desesperación,
mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos, dejando solo preguntas. Al final, la lucha por el cierre se tornaba tan pesada como la carga de la espera, y el ciclo de desapariciones continuaba marcado por la angustia y la búsqueda incesante de verdad. ¿Pero qué sucedería con aquellas voces que aún claman por justicia en la oscuridad? En el próximo capítulo, el misterio de Dale Williams nos llevará a un profundo análisis de los secretos que se esconden detrás de las desapariciones y las verdades que muchos prefieren mantener enterradas. Los días se convirtieron en semanas y la atención de los medios comenzó a desvanecerse. Sin embargo, la familia de Angela nunca perdió la esperanza. El caso se convirtió en un recordatorio de cuán vulnerables somos, incluso en lugares que parecen seguros. ¿Por qué un hecho tan brutal puede suceder en una noche tranquila? Las respuestas no parecían llegar, y los ecos de su voz se perdieron en el silencio, dejando a una comunidad entera sumida en el misterio y la desesperación. Las investigaciones posteriores revelaron que el caso de Angela no era único. En la misma región, varios otros casos de desapariciones habían pasado desapercibidos, lo que generó una atmósfera de desconfianza y temor entre los residentes. El 3 de marzo de 2005, una madre de 3 hijos fue reportada como desaparecida en circunstancias similares. La policía, abrumada por la falta de pistas concretas, comenzó a considerar si todas estas desapariciones podían estar conectadas de alguna manera, formando un patrón aterrador que exigía una atención urgente. Rob continuó luchando contra la culpa y el horror de no haber podido proteger a Angela. Durante años, se convirtió en un defensor de la concientización sobre la violencia de género, hablando públicamente sobre su historia en medios locales y nacionales. A medida que el tiempo pasaba, su lucha se transformaba en un llamado a la justicia, no solo para su prometida, sino para todas las víctimas de desapariciones en su país. El 15 de agosto de 2010, organizó un evento en honor a Angela, donde más de 200 asistentes marcharon, sosteniendo carteles que exigían respuestas y recordando que cada desaparición es una tragedia que resuena más allá de los individuos afectados. Entre las especulaciones, una de las más persistentes fue la idea de que Williams había sido víctima de un crimen premeditado. La llamada que recibió aquella tarde en el taller marcó un punto de inflexión en su vida. ¿Qué tipo de persona estaba detrás de esa petición de ayuda? Investigaciones posteriores revelaron que la zona de Paradox Valley había sido escenario de actividades delictivas, lo que solo aumentó la inquietud de la comunidad. La policía, aunque equipada con tecnología limitada en ese entonces, comenzó a profundizar en los registros telefónicos y las conexiones posibles entre la víctima y cualquier sospechoso. La falta de pruebas concretas, sin embargo, hizo que rápidamente se estancaran las investigaciones. La policía actuó rápidamente, pero las pistas eran escasas. Pocos días después de la desaparición de Angela, se llevó a cabo una intensa búsqueda en el área, que involucró a equipos de voluntarios y autoridades locales. Sin embargo, las pistas parecían evaporarse en el aire. La única evidencia tangible era un testimonio de Rob, quien describió un coche extraño alrededor de la zona. Después de semanas de incertidumbre, la esperanza de encontrar a Angela viva comenzó a desvanecerse. A pesar de la angustia que atravesaba a la comunidad, la historia de Angela se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la seguridad y la desconcertante realidad de que, en un instante, la vida de una persona puede cambiar para siempre. A medida que se cierran las heridas en la comunidad, las preguntas persisten. ¿Qué se necesita para que estas mujeres sean escuchadas? ¿Cuántas más deben desaparecer antes de que las autoridades actúen con la urgencia requerida? En el próximo capítulo, exploraremos lo que queda después de la desaparición, el impacto en las vidas de quienes luchan por encontrar respuestas, así como el legado de dolor y resistencia que estas historias dejan en la sociedad. Si te ha gustado este documental, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima expedición.